Hola, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos. Les mandamos un saludo nuevamente desde acá y pues contentos de que estamos avanzando ya en estas epístolas de Pedro. Digo, avanzando en el entendimiento de lo que el apóstol Pedro habló, aunque vamos todavía en el capítulo 4, pero creo que hay muchas cosas, hay mucha riqueza en todo esto que estamos hablando que realmente nos va a ayudar a poder edificar nuestras vidas. Vamos a hacer una pequeña oración y después leo una parte de la epístola de Pedro que es del versículo 12 al 19 de 1 Pedro capítulo 4. Entonces vamos a orar, vamos a pedir la ayuda de Dios y comenzamos con esto. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por darnos la oportunidad, Señor, de reunirnos a través de este medio con toda tu iglesia para poder, Señor, considerar tu palabra, tus escritos que inspiraste, Señor, en este caso al apóstol Pedro, Señor, que nos expresa tu voluntad, nos expresa, Señor, lo que a ti te agrada, nos expresa lo que tú vas a hacer, lo que hiciste y lo que estás haciendo. Señor, ponemos este tiempo en tus manos, que tu bendición, Señor, sea sobre cada uno de nosotros, en el nombre de Jesucristo, sobre todos los que están oyendo esto, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues llegamos a primera de Pedro 4, 12 al 19, en donde vamos a seguir considerando, pero vamos a ahondar un poquito y con otros aspectos, o desde otros aspectos, algo de lo que ya vimos, pero lo vamos a remachar, a recalcar un poquito más, pero vamos a obtener un poquito también de otros conceptos que nos van a enriquecer todo esto que hemos visto. Entonces, en el capítulo 4, versículo 12 al versículo 19, dice así la Escritura. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Dice aquí, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen, según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. El apóstol, bueno, vamos a continuar con esto de la tribulación, porque lo que está escribiendo el apóstol Pedro a los hebreos de todo, que habían sido dispersados en toda esta parte de Asia, ¿no? Dice aquí en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia, bueno, en toda esta parte de acá que el apóstol Pedro nombra, todos ellos estaban siendo perseguidos por causa del Evangelio. Ahora, aunque esta carta fue escrita a los judíos perseguidos, porque Pablo fue apóstol para los judíos, de todas maneras esta carta, esta epístola, el Espíritu de Dios quiso que fuera también para su iglesia. Acuérdate que ya no hay judío, ni griego, ni escita, ni gentil, sino que ahora en Cristo somos una familia y no importa tu nacionalidad, no importa de dónde vengas, si tú estás en Cristo, perteneces a la misma familia. O sea, aquí ya no hay rangos de nacionalidad, de nada, más que los hijos del reino y los que no son del reino. Esa es la verdad. Entonces, esta epístola lo que abarca aquí, pues tiene que ver con nosotros. Y aquí el apóstol Pedro está hablando de cómo el fuego de la tribulación purifica la vida y las almas de los que son atribulados. En el versículo 12, el apóstol Pedro, lo voy a volver a leer, dice: amados, no os extrañéis por el fuego de tribulación
en medio de vosotros que os ha venido, dice esta versión, para poneros a prueba como si alguna cosa extraña les aconteciera. Esta palabra, traducida como fuego de tribulación en el griego, ¿no? Es purosis, con acento en la U, así suena. Y significa incendio y denota la manera en como un horno arde, como un horno de fundición, en donde se purifica el oro y la plata, está ardiendo. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 27 de los Proverbios, dice el autor lo siguiente. 27-21. Dice, el crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. Y luego, más adelantito, ahí o tantito antes, perdón, en el libro de los Salmos, en el Salmo 66, la Escritura dice esto en el versículo 10. Dice, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Ahora, si nos damos cuenta, en todo el contexto de la Escritura, siempre encontramos pruebas para el pueblo de Dios. Si tú lees Primera de Samuel, sobre todo los primeros capítulos, te vas a dar cuenta también que el pueblo de Israel fue probado, pero fue reprobado. ¿Por qué? Porque desechó a Dios y pidió un rey. Y a pesar de que Dios, a través del profeta Samuel, le dijo al pueblo todo lo que ese rey les iba a hacer, y fíjate que lo escogió Dios, no lo escogieron ellos, ahí no había por votación ni de partidos políticos, sino Dios lo escogió. Dios les dio algo en donde los iba a leccionar a través de un fuego tremendo, y cuando les dice todo lo que Saúl iba a hacer, Saúl era una persona acomplejada. Cuando lo iban a nombrar rey estaba por ahí escondido, metido entre los arbustos, lo fueron a sacar para que pudiera ser ungido como rey. Pero una vez que tomó el reino, le salió la venganza de esos complejos y fue una cosa terrible, tal como se le anunció el profeta Samuel al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel dice, no, si no queremos que como los otros pueblos también tengamos un rey. Y entonces dice Dios, no te preocupes, Samuel, no te han desechado a ti, me desecharon a mí. Eso es terrible. Y entonces el pueblo de Israel entra en una prueba tremenda, una prueba que no era necesaria porque tenían a Dios como rey. Tenían a Dios como rey. Entonces, cuando salieron de Egipto, Dios los estuvo probando también en el desierto, y nos damos cuenta que todo el tiempo, la Biblia nos enseña que hay pruebas para el pueblo de Dios. Hay pruebas para el pueblo de Dios. Ahora, aquí el apóstol Pedro, cuando está hablando del fuego de tribulación, que se refiere a un horno encendido donde se purifica el oro y la plata, como dice Proverbios y como leímos en Salmo 66:10, es similar a una metáfora que también utilizó el apóstol Pedro. Lo vimos en el capítulo 1, versículo 7, donde dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, Pedro consideró que esta persecución sufrida por los creyentes era semejante al horno de fuego usado por Dios para purificar la vida de ellos. O sea, Dios estaba usando esta prueba como un horno de fuego para purificarlos a ellos. Es raro de entender. Yo creo que tenemos que tener de parte de Dios una convicción de poder entender que las pruebas nos purifican, sin caer en aquello del castigo que se infligían aquellos monjes, ¿no?, que se iban a encerrar en un lugar donde se pegaban de nopalazos y con clavos y con cadenas. Eso no tiene nada que ver, eso no era una prueba, no era un castigo que los purificaba, no. Estoy hablando de las pruebas de la vida, las pruebas que tenemos mientras estamos llevando a cabo aquí nuestro peregrinaje en esta tierra. Obviamente hay pruebas, y entonces aquí el apóstol Pedro
les dice que este horno ardiente era justamente lo que Dios usó para purificar la vida de ellos, que eran las persecuciones. Ahora, esta es la manera, mis hermanos, en que Dios, según lo que nos dice aquí la Escritura, disciplina a los creyentes en el juicio de su administración gubernamental, el cual comienza, dice aquí la Biblia en el versículo 17 al 19, por su propia casa. Esto lo hemos platicado y lo hemos dicho muchas veces. La Biblia nos muestra, fíjate, cada vez que tú vas a la Biblia y te miras como a un espejo, te das cuenta qué clase de hombre eres. Y cuando tú te mides con la palabra de Dios, tú te das cuenta que la palabra de Dios te enjuicia. Vamos a suponer que eres una persona que eres cristiano y asistes a una iglesia. Pero en tu trabajo se presta para hacer tranzas y las haces con naturalidad. Porque dices, bueno, es que este trabajo es así, tiene que hacerse así para poder ganar dinero. ¿No? Entonces tú vas a la Escritura y eres probado y eres enjuiciado por Dios, porque ahí en la Biblia habla de la honradez y habla de la justicia y de ser justos. Y cuando tú encuentras esos textos, si tú estás avivado en tu espíritu, esos textos te van a enjuiciar. Entonces tú vas a tener que pedir perdón a Dios, arrepentirte y dejar todo aquello. Pero si tú eres como el pueblo de Israel, que a pesar de que se le advierte no hace caso, te estás jugando tal vez no la salvación. No puedo hablar hasta allá de eso, o sea, no creo que sea así. Pero te estás jugando el galardón, te estás jugando el manejar los talentos que Dios te dio como debe de ser, porque amas la ganancia a través de algo que Dios no admite. Ganas el lucro a través de un medio ilícito porque Dios lo reprueba. Entonces, tú estás pasando una prueba y vas a la Escritura y la Escritura te juzga y me juzga a mí también. Así es que nos damos cuenta que el Señor siempre nos está probando y siempre el juicio comienza por la propia casa de Dios. Ahora, dice aquí el apóstol Pedro, no os extrañéis, o sea, no se extrañen. Esta palabra en el versículo 2, perdón, es la misma que se usa en el versículo 4, ¿no? El fuego de la persecución es una cosa común para los creyentes. Entonces, ellos no deben considerarlo, a los judíos que les está escribiendo, le dice Pedro, esto es algo común para los que creemos en Dios. No lo deben considerar como algo extraño. No es que todos me desechan, no es que se burlan de mí, no es que hablan de mí porque soy cristiano, no es que les testifiqué y me apedrearon. No nos debe extrañar, o sea, una prueba así no nos debe extrañar porque no lo debemos considerar así porque los cristianos somos probados de esta manera. Entonces, no nos debemos sorprender, como según lo que dice aquí el apóstol Pedro, o tampoco nos debemos de asombrar a causa de la prueba o de la persecución. Ahora, esta persecución es una tribulación, mis hermanos, que pone a prueba a los cristianos. Y fue un tiempo de prueba y lo ha sido por mucho tiempo, en los tiempos de guerra, en los tiempos del comunismo, en los tiempos de la religión, ¿no? O sea, aquellos que leían la Biblia y que los hacían confesar rompiéndole los dientes y infringiéndoles un castigo muy fuerte, como nos lo enseña el museo de la Inquisición, o el museo de la tortura. O sea, así los torturaban a algunos por leer la Biblia y decían que eran brujos y que habían hecho pacto con el diablo y que Satanás había entrado en ellos y que estaban poseídos, y entonces los torturaban terriblemente. Entonces algunos han tenido que pasar unas pruebas terribles en su vida cristiana para no retractarse de su fe. Yo no sé cómo nos vaya a tocar este tiempo que viene, hasta dónde lleguemos a ver esto, pero nuestra vida va a ser probada, nuestra vida
de una u otra manera sufre tribulaciones, a unos de una manera y a otros de otra. Ahora, esta metáfora que el apóstol Pedro utiliza aquí en el versículo 12, es decir, la metáfora de un horno ardiente, indica, mis hermanos, que hoy el Señor utiliza justamente las persecuciones y las pruebas como un horno, fíjate bien en esto, que cumple un propósito positivo. Quiero decirte algo, estos mensajes de aquí de la Escritura, no mi mensaje, porque no es mi mensaje, o sea, yo no te estoy dando mi mensaje, te estoy dando el mensaje de la epístola de Pedro. Este es el mensaje de Pedro que todos estamos oyendo. Entonces, para muchos, este mensaje de la Biblia no es válido porque creen que Dios no te va a hacer pasar por pruebas. Y he visto lo equivocado que están con el tiempo. Hace muchos años un hermano, que ya se fue con el Señor, predicó acerca de cómo estaban labrado el candelabro y cómo había sido golpeado y todo ese asunto. Y cuando él habló de la prueba de los cristianos, dice que a veces nosotros tenemos que ser golpeados para poder ser labrados por Dios. Y inmediatamente cuando él se bajó de predicar, el líder de ese lugar, porque él era un invitado, subió a contradecir todo. Dijo, no eso no es así y no sé qué. Bueno, con el tiempo pues él ha pasado mil pruebas, y creo que en algunas ha salido reprobado, eso ya le toca a Dios juzgarlo, pero ha pasado mil pruebas, no solamente de enfermedad, sino con la familia, 1000 pruebas ha pasado con la misma congregación, con la iglesia. Entonces, no a todos les gusta este mensaje, pero está aquí en la Biblia. No es mi mensaje, pero yo creo en lo que la Escritura dice. Y entonces, esta metáfora, insisto, que usa el apóstol Pedro con esto del horno ardiente, hoy el Señor nos enseña pues que usa las persecuciones y las pruebas como un horno que cumple algo positivo en nuestras vidas. Ahora, el propósito positivo que las pruebas cumplen, o las persecuciones y las pruebas, vamos a ponerlo así, cumplen en nosotros, es el de purificar nuestras vidas. Nosotros somos como el oro o como la plata. Todavía tenemos algo de escoria que tiene que ser quitada. Hermanos, la realidad es que cometemos muchos errores todavía, de muchas maneras. Al hablar, al pensar, al actuar, hay muchas cosas que hay evidencia en muchas cosas que seguimos teniendo cierta escoria, y por eso, mis hermanos, es que necesitamos ser purificados por la escoria que tenemos. Ahora, así como el oro y la plata son purificados por el fuego, de la misma manera, tú y yo y todos los hijos de Dios, todos, necesitamos ser purificados. En el versículo 12, el apóstol Pedro le dice a los creyentes que no deben extrañarse por el fuego, dice aquí, de tribulación. Fíjate, como cristianos que somos, debemos entender que el fuego de tribulación es algo común, es decir, algo que no nos debe parecer extraño. Más ahora que se está hablando ya de los últimos tiempos, porque todo el mundo piensa que Cristo viene y Cristo viene y Cristo viene, pero la pregunta es, si viene después de la tribulación, ¿qué vas a hacer? Pues vas a ser atribulado y vas a ser perseguido. Y por más que tú tengas fe en que Él viene antes, de todas maneras, tu vida va a ser probada. Y está siendo probada. Las persecuciones y las pruebas son comunes para las experiencias cristianas. Puedes ser perseguido por los de tu casa cuando te entregas al Señor. Puedes ser perseguido por tus compañeros de trabajo cuando te entregas al Señor. O puedes ser perseguido por el mundo cuando te entregas al Señor, cuando eres un hijo de Dios. Por lo tanto, no debemos considerarlas como algo extraño, como algo ajeno. Al contrario, debemos considerarlas como algo común. Es decir, hemos sido destinados para esto. Igual que el Señor Jesucristo, que dijo, estas son palabras de Él, si esto hicieron con el tronco, ¿qué no harán con las ramas? Y les dijo, no lloren por mí, sino por sus hijos. Les dijo a unas mujeres que lloraban por Él. Dicen, no se aflijan por mí, sino por sus hijos,
porque el Señor le estaba profetizando lo que iba a venir sobre el pueblo judío. Y aquí lo estamos viendo, el apóstol Pedro le escribe a los creyentes que están siendo perseguidos. Entonces, nuestro destino es sufrir en esta era. Sufrimos, de una u otra manera sufrimos, hay pruebas, ¿no? Obviamente este no es nuestro destino eterno, no vamos a estar allá sufriendo, allá no, pero aquí en esta tierra, pues de hecho sí vamos a sufrir. Sería interesante a aquellos que piensan que no van a sufrir aquí nunca nada, preguntarles si no han sufrido o han tenido pruebas. Claro que las han tenido, aunque digan que no, sí las han tenido, ¿no? Entonces Dios no nos ha destinado para sufrir eternamente. Sin embargo, Él ciertamente nos ha destinado para que suframos en esta era, porque somos hijos de Dios, sufrimos. Esa es la razón. Así como sufrió Noé, así como sufrió Moisés, así como sufrió Enoc, así como sufrió Abel, el justo. Y así nos podemos ir con toda la lista. A ver, Josué fue un vencedor y Caleb que entraron a la tierra prometida. ¿Sufrieron? Bueno, léete el libro de Josué y verás si no sufrieron. Un día van a pelear teniendo la convicción de que Dios les había dado la victoria sobre sus enemigos y mataron un montón de israelitas y regresaron llorando todos. Y Josué dijo, Señor, ¿qué es esto? Y Dios dijo, es que hay algo ahí entre ustedes raro que yo no les pude dar la victoria por causa del anatema. Y tuvieron que averiguar dónde estaba esa situación para desenraizarlo del pueblo de Israel. Entonces, obviamente, hubo pruebas con ellos. Y pues ya no me digas con el libro de los jueces y con todo, ¿no? Realmente ha habido pruebas a través de toda la historia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cuál es la idea de todo esto? Hay una frase aquí que no debemos perder de vista. Dice, participar de los padecimientos de Cristo. A mí me extraña, por ejemplo, no me extraña, sino me sorprende que Pablo diga que en él se estaban cumpliendo los padecimientos que a Cristo le faltaban. Entonces uno se pregunta, ¿a poco a Cristo le faltaron padecimientos? Si padeció todo lo que pudo padecer. A veces me cuesta trabajo entender ese texto, ¿no? Pero nos damos cuenta que de una u otra manera el cristiano tiene que padecer como Cristo padeció, porque Él nos hace participantes de sus padecimientos. Entonces, en el 13 dice, sino gozaos por cuanto participáis en los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, dice, os gocéis con gran alegría. Aunque la persecución, mi hermano, es una prueba que nos purifica como por fuego, así, Pedro nos dice que más adelante, al experimentar este fuego de tribulación, más adelante nos dice que somos partícipes, es decir, somos participantes de los padecimientos de Cristo. Y esto solamente la llenura del Espíritu nos la puede dar. O sea, nos puede dar esta convicción de sentirnos privilegiados de participar de los padecimientos de Cristo. De manera que Pedro aquí nos está diciendo que es posible que los padecimientos que experimenta un cristiano puedan ser los padecimientos de Cristo. Ahora, ¿cómo podrían las persecuciones que sufrimos nosotros ser los padecimientos de Cristo? Es una pregunta. Si no fuéramos cristianos, bueno, no sufriríamos la clase de persecución que se describe aquí en los versículos 12 y 13 que el apóstol Pablo habla. Esas persecuciones se deben al hecho de que somos cristianos, es decir, somos personas de Cristo, hombres y mujeres de Cristo. Eso es un título glorioso que debemos tener. A los que creyeron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Es un privilegio. No fuimos engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino fuimos engendrados de Dios. Dios nos engendró como hijos suyos. Entonces vemos que estos padecimientos
de Cristo, en los que hemos sido o somos participantes en nuestras pruebas y sufrimientos aquí en esta tierra, es porque somos cristianos y entonces nosotros somos hombres y mujeres de Cristo. Y debido a que creemos en Cristo y debido a que le amamos y debido a que le vivimos a Él y debido a que somos su testimonio al testificar de Él aquí en esta era, entonces el mundo se levanta contra nosotros. ¿Cuándo el mundo se levanta contra nosotros? Cuando estamos escondidos por ahí, que nunca damos testimonio, no. Al momento en que empezamos a dar testimonio, entonces la gente nos identifica, hay como un radar ahí, pip, 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 aguas, este es peligroso, y la gente empieza o el mundo, no hablo de toda la gente porque mucha gente se puede convertir, pero el mundo comienza a tener un rechazo hacia los hijos de Dios, hacia los cristianos, ¿no? Porque somos los que Dios puso para dar testimonio y testificar de Él en esta era. Entonces el mundo se levanta contra todos los hijos de Dios. Bueno, esta era, mis hermanos, está bajo el dominio del maligno y bajo su influencia. ¿Cómo puedes tú pensar que los jefes de Estado, los que llevan las riendas de este mundo, y te estoy hablando de jefes de Estado, no del jefe de Nicaragua, de Estado de Nicaragua, ni de Panamá o de, no sé, de El Salvador, ni de México, no, sino te estoy hablando de el jefe de Estado de la Unión Europea, el jefe de Estado de Suiza, el jefe de Estado de Alemania, los que están llevando a cabo las políticas en los Estados Unidos, los de ahí, en este caso los señores Bush, ahí estaban, y otros, pueden estar presenciando una ceremonia satánica, un rito satánico, haciéndole honor al diablo como si tuviera el control sobre el mundo o teniendo el control del mundo. O sea, ¿cómo una persona puede soportar eso? Y lo soportaron. Chécate la inauguración del puente de Suiza. Ahí en internet, vela. Y vas a ver todo lo que presenta ante los jefes de Estado. Y ahí es todo un rito espantoso en donde se abre una puerta a otra dimensión en donde hay un ojo. Ya saben lo que significa ese ojo. Y entonces los seres de allá pueden pasar para acá, influenciar, y ahí aparece el mismo Satanás, un bailarín disfrazado con cuernos de chivo. O sea, y tú dices, ¿cómo el mundo puede tolerar eso? Bueno, porque el apóstol Pedro nos dice que en esta era, todo el mundo está bajo el maligno y entonces lo soportan. Así es que no nos debe parecer cosa extraña a nosotros esto. Y es por eso que los incrédulos persiguen a los que creen en Cristo y testifican de Él y testifican en contra de este mundo, como lo hicieron todos los hombres de Dios en la historia de la Biblia. Ellos no se reunían a tener cultos, ¿no? Como estamos acostumbrados según la enseñanza del cristianismo, de la cristiandad. No hacían sus cultitos. Ellos salían a predicar. Ellos daban testimonio al mundo de Cristo y entonces eran perseguidos. Entonces, ¿por qué no persiguen a la iglesia? Bueno, sal a predicar de Cristo y vas a ver si no te persiguen. Tú dirás, ¿tú has predicado? Sí, he predicado. Y no solamente aquí, he predicado en otros lugares, en la Sierra de Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero. En muchos lugares he predicado la palabra. Y yo te puedo decir que cuando empiezas a predicar la palabra, el mundo te persigue. En verdad que sí te persigue. Porque el mundo entonces está bajo el maligno. Ahora, a los ojos de Dios, esta clase de sufrimiento equivale a los padecimientos de Cristo, porque Cristo fue rechazado por el mundo. El mundo lo rechazó. Por ejemplo, es posible que cierto hermano tuviera la oportunidad de ser muy rico antes de ser salvo y que por creer en Cristo, por amar a Cristo y seguir a Cristo, su negocio,
sufra pérdida, a causa de ello pierde esa oportunidad para enriquecerse. Digamos que incluso queda sumido en la pobreza. Bueno, esa clase de pobreza sería equivalente a los padecimientos de Cristo. Aunque haya gente fracasada en lo espiritual, que diga que la pobreza es una maldición, es una mentira. No estoy diciendo que debemos ser pobres. Dios te prospera, Dios te da, Dios te suple, Dios en su gracia y su misericordia no nos deja nunca, pero tampoco nos puso para ser millonarios y tener al dinero como nuestro Dios, como muchos lo tienen y como muchos lo han tenido y como muchos se han muerto por causa de tener al dinero como un Dios. Cristo no tenía dónde recostar la cabeza. No tenía ni dónde recostar la cabeza. Y ha habido gente de la que, entre comillas, famosa, anuncia o se cree muy vencedora y muy milagrosa o milagrera, que Dios no es milagrero, Dios hace milagros, sí hace milagros, Dios sana, Dios te puede hacer crecer un brazo y te puede dar otro páncreas y otros riñones, claro que Dios lo puede hacer. Pero mucha gente ha forzado todo eso y le ha dado un énfasis que no es correcto, creo yo, porque algunos de ellos se han atrevido a decir que si Cristo viviera hoy, se hospedaría en un Holiday Inn. No sé si sea el mejor Holiday Inn, para el que habló esto en su época, a lo mejor sí era el mejor. Dice, y traería un Rolex. Este no es Rolex, no vais a pensar que es Rolex, pero traería un Rolex de reloj. O sea, ¿cómo se atreven a decir como si Cristo amara las cosas de aquí? Como si Cristo tuviera la mira puesta. Ahí yo me doy cuenta que conocen de Cristo nada. Tienen doctrinas, pero no conocen de Cristo nada. Obviamente que no. Entonces, aquellos padecimientos que sufrimos por amor a Cristo, Dios los cuenta como padecimientos de Cristo. Que se te quede bien grabado esto. Aquellos padecimientos que sufrimos por amor a Cristo, Dios los cuenta como padecimientos de Cristo. Cristo mismo llevó una vida de sufrimientos y muchos dicen, es que Él llevó esa vida de sufrimientos para que yo ya no sufra. No, Señor, vas a sufrir y a muchos se les va a subir el azúcar, a muchos les va a dar infartos, a muchos les va a doler el hígado, a muchos les va a dar tifoidea, o sea, a otros no, a otros no. A otros les ha dado cáncer también, que Dios nos libre a todos de eso, en verdad, que Dios nos libre. Pero tenemos un enemigo espiritual muy fuerte. Ahora, Cristo no le dio ninguna de esas enfermedades, pero Cristo llevó una vida de sufrimientos, una vida realmente muy sufrida. Y ahora nosotros somos sus compañeros, somos de su familia, somos los que le siguen, que llevan la misma clase de vida. Ahora, según el libro de los Hebreos, no solamente somos participantes de Cristo, sino también dice que somos compañeros suyos. Fíjate, vamos a ir a Hebreos, ahí está tantitito antes de Pedro. En el capítulo 3, versículo 14, dice, porque somos hechos participantes de Cristo, dice el libro a los Hebreos, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entonces nosotros cooperamos con Él al entender que esta vida se puede sufrir, y de hecho se sufre, y al andar por la senda de los sufrimientos. Esto significa que lo que Cristo sufrió, bueno, también nosotros lo sufrimos, principalmente el rechazo del mundo. Tal vez no las enfermedades, pero sí el rechazo del mundo, que fue lo que Cristo sufrió. No le decían a aquellos que el Señor les había hecho algo bueno, dice, no bien decimos que eres samaritano y que demonio tienes. Y luego otros decían, echa fuera a los demonios por el poder de Belcebú, por el señor de las moscas, por el mismo diablo. Otros decían, ¿no es este hijo de María y José? ¿No están aquí con nosotros sus hermanos? Y se sorprendían del Señor. Cómo sufrió el Señor Jesucristo. Hasta sus mismos parientes, antes de convertirse, pensaron que estaba
haciendo locuras y que estaba fuera de sí. Y lo estaban llamando para que ya dejara de hacer eso y fuera con ellos. Entonces, Cristo sufrió. Y por esta razón, cuando sufrimos por Cristo de este modo, entonces Dios cuenta nuestros sufrimientos como los padecimientos de Cristo. Entonces, no debemos desalentarnos, mis hermanos, por el hecho de que como cristianos tengamos que padecer. Estos sufrimientos son positivos, estos sufrimientos son muy valiosos, muy valiosos. No te estoy diciendo que Dios te va a mandar un cáncer, Dios te va a mandar una hepatitis, no te la va a mandar Dios. Pero muchas veces sufrimos, el hombre también por enfermedades, pero estos no fueron los padecimientos de Cristo. Los padecimientos de Cristo prácticamente fue el rechazo del mundo hacia Él. Así es que qué privilegio tan grande es experimentar los padecimientos de Cristo. Pablo incluso llegó a decir que completaba, como te decía hace ratito, en su carne, lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Esto lo dice el apóstol Pablo ahí en el capítulo 1 de Colosenses, en el verso 24. Pablo habla de esto. Ahora, en Filipenses 3:10, él también habla de la comunión de los padecimientos de Cristo. Y hoy nosotros debemos ser cristianos seguidores de Cristo que experimentan los padecimientos de Cristo. No solamente debemos participar de las riquezas de Cristo, sino también de sus padecimientos. Si nosotros, mis hermanos, adoptamos esta manera de pensar, nos vamos a sentir consolados cuando suframos por Cristo. Insisto, no te estoy diciendo que te sientas muy bien porque te está dando un infarto, no te estoy diciendo que te sientas bien cuando se te rompió un hueso, ni te estoy diciendo que te sientas bien cuando tienes amibas. Esos no son los padecimientos de Cristo, aunque nosotros los humanos padecemos de ciertas cosas. Que Dios nos libre a todos de los padecimientos, de las enfermedades y de que los espíritus de enfermedad se ensañen con nosotros. En verdad Dios nos guarde de todo eso a todos. Pero yo te estoy hablando de los padecimientos de Cristo, es decir, el rechazo que el mundo tuvo porque Él testificó que las obras del mundo eran malas. Entonces sufrió padecimientos. Ahí tenemos el ejemplo de todos los apóstoles. El primer mártir, Esteban, y luego todos los demás, cómo murieron por causa del Evangelio de Cristo. Entonces, si nosotros aceptamos con agrado esta clase de sufrimientos, es probable, mis hermanos, sí es probable que nos toque afrontar el fuego de la tribulación. No debemos pensar que es como si nos pasara algo extraño, ¿no? Sin embargo, estos son los padecimientos de Cristo, de los cuales nosotros tenemos el privilegio de participar. Luego en el versículo 13, el apóstol Pedro dice que mientras nosotros participamos de los padecimientos de Cristo, debemos gozarnos. ¿Para qué? Para que también la revelación de su gloria, o en aquel tiempo, o si en el tiempo de la revelación de su gloria, nosotros podamos gozarnos con gran alegría. En este versículo, mis hermanos, el apóstol Pedro habla de gozarnos con gran alegría en aquel tiempo. Lo que podemos aquí entender es que todo esto significa que no solamente es estar feliz interiormente, sino dar gritos de júbilo. Gloria a Dios, aleluya. Gracias a Dios por la vida cristiana. Aleluya. Y a la vez, uno tal vez alce las manos y salte de gozo. Esto es lo que significa el gozarse. La palabra es exultar, ¿no? El gozar, la dejo que la busques en tu. Ya la buscamos varias veces ahí en la congregación, pero te invito a que la vuelvas porque ya seguramente se te olvidó. Eso es exultarse y gozarse con gran alegría. Entonces, cuando sea revelada la gloria del Señor, exultaremos, es decir, nos gozaremos con un gozo escandaloso, con un gozo excesivamente gozoso, ¿no? Y sin duda alguna que gritaremos, nos regocijaremos y quizás brinquemos o danzaremos de gozo, no lo sé. Y entonces nos sentiremos sumamente emocionados, extasiados de gozo, esa es la palabra exultar, en aquel día en que el Señor
se revele en su gloria. Hoy tal vez nos gocemos, pero cuando el Señor se ha revelado, nos gozaremos con una gran alegría, una alegría fuera de lugar, fuera de este mundo, delante de Él. El versículo 14 añade: si sois vituperiados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el Espíritu de gloria, que es el de Dios, reposa sobre vosotros. Y la Reina Valera dice así: si sois vituperiados por el nombre de Cristo, pero en realidad dice: si sois vituperiados en el nombre de Cristo. O sea, no es que en el nombre de Cristo te voy a vituperiar, sino en ese en quien estamos creyendo somos vituperiados, en Él, por estar en Él, ¿no? Entonces dice el Espíritu de gloria, que es el de Dios, dice, reposa sobre vosotros. Ya Jesucristo lo había dicho en el Evangelio. Dice: gozaos y alegraos cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal, mintiendo contra vosotros. Dice: alegraos y gozaos, dice, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y Dios dice: porque así vituperaron y así hicieron con aquellos hombres que de los tiempos antiguos confiaron en el Señor. A nosotros nos gustaría aquí siempre ver que todos nos aceptaran, que todos nos rindieran honores todo el tiempo, que fuéramos la monedita de oro de todos y a todos les cayéramos bien. Pero ¿sabes qué? No es así. No es así, ¿no? Aquí dice la Escritura que cuando somos vituperiados en ese nombre de Cristo somos bienaventurados. Déjame decirte un poquito más de esta frase, en el nombre de Cristo, que equivale a decir en la persona de Cristo o en Cristo mismo, porque somos hijos de Dios. Y puesto que el nombre denota a la persona, bueno, en Cristo, o sea, somos vituperiados por estar en Cristo. Entonces los creyentes estamos en Cristo. 1 Corintios 1:30, vamos a ir rapidísimo. 1 Corintios 1:30, dice aquí la Escritura: dice, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor, ¿no? Entonces, fíjate, todo lo que nosotros hagamos en el nombre del Señor Jesucristo, y todo lo tenemos que hacer por Cristo, en Cristo, para Cristo y por Cristo, porque la gloria es de Él. Entonces tú y yo estamos en Cristo, somos uno con Él, dice 1 Corintios 6:17, y puesto que creyeron en Cristo y fueron bautizados en su nombre, Hechos 19:5, es decir, fuimos bautizados en Él mismo. Qué interesante. Fíjate, vamos a Gálatas, nada más para leer esto. Gálatas está despuesito de Corintios. 3:27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, aquí la cuestión es esta: que cuando nosotros fuimos bautizados en Él mismo, es decir, en Cristo. Fuimos bautizados, nos sumergieron en Cristo. Estamos sumergidos en Cristo. Nuestro bautismo fue en Él, o sea, el Espíritu de Dios nos sumerge en Cristo, nos bautizó en Cristo mismo. Aleluya. Entonces, cuando estos cristianos que son así, o sea, porque esta es la idea de lo que está hablando la Escritura, son vituperiados en el nombre de Cristo, vituperiados juntamente con Él, y entonces así participan de sus padecimientos en la comunión de sus padecimientos. Filipenses 3:10. Ahora, la razón por la cual las persecuciones que los cristianos sufren o sufrimos equivalen a los padecimientos de Cristo es que sufrimos en el nombre de Cristo, por estar en Él, sumergidos en Él, por eso sufrimos. Esa es la razón por la cual las persecuciones que sufrimos son los padecimientos de Cristo. Es decir, cuando a Esteban lo estaban apedreando, él estaba padeciendo en Cristo.
Según lo que dice aquí el apóstol Pedro en el versículo 14, somos bienaventurados cuando nosotros somos vituperados, en el nombre de Cristo. Entonces no debemos pensar, mis hermanos, que ser vituperados en el nombre de Cristo es una maldición. Al contrario, es una bendición. En cambio, bien podría ser una maldición que la gente nos apreciara en sobremanera. Eso sí podría ser más una maldición, ¿no? Cuando todo el mundo te aprecia, sí, todo está perfecto, qué bonito está esto, qué hombre tan precioso, qué mujer tan linda. Y eso es bueno que lo digan. Pero eso puede ser un peligro también, ¿no? Puede ser un peligro también. Entonces, nuestros conceptos deben cambiar. Más bien somos bienaventurados cuando nos vituperan y cuidado cuando hay ciertos halagos. Bueno, hoy en día, mis hermanos, los opositores a la vida de Cristo esparcen rumores y esparcen cosas en contra de los cristianos. Dice que respetan mucho la fe, dice que muchas cosas así, pero no es verdad, no es verdad. Aún entre la misma cristiandad hay una oposición tremenda, ¿no? Como me dijo una vez un hombre, un joven que vive, no sé si decir que es miembro o adepto, no sé qué sea, no, pero pertenece a una secta satánica. Me dijo, nosotros ayunamos y ofrecemos sacrificios al diablo para que los cristianos se maten entre sí mismos y se odien. Entonces, yo no sé de qué manera los demonios actúan, bueno, sí lo sé, ¿no? Con sectarismos, con doctrinas, que yo no estoy de acuerdo con tu doctrina, como me dijeron una vez en una iglesia allá por Ecatepec, es que no estamos de acuerdo con bueno, a mí no me lo dijeron, no estamos de acuerdo con esa doctrina, pues les prediqué la Biblia, o sea, cuando estamos en ese rollo, digo, una cosa es que tú vas a decir que un ángel te habló y que te dijo y que estás hablando otras cosas diferentes a la Biblia, eso es, ahí sí, cuidado, eso no estamos de acuerdo, ¿no? Pero cuando tú vas a hablar la Escritura y otros cristianos no están de acuerdo a la Escritura, eso es peligrosísimo. Ahí yo me doy cuenta que los demonios trabajan. A ver, la Biblia dice que la iglesia es el misterio de Cristo. Y yo me he dado cuenta con toda la experiencia que tengo de estos años de cristiano, que es muy difícil discernir a la iglesia, el cuerpo de Cristo es difícil discernirlo, es decir, muchos no conocen el misterio de Cristo que es la iglesia, no conocen la iglesia, conocen su denominación, saben que son una supuesta iglesia y que se reúnen ahí, pero no conocen la iglesia. Si conocían la iglesia, la amarían con todo su corazón, tendrían otra perspectiva, pero aún la iglesia, mis hermanos, está velada para muchos que se dicen cristianos. Está velada la iglesia, el entendimiento de lo que es la iglesia. Y de eso hay tanto que hablar. Entonces, cuando tú vas y hablas de la iglesia, lo que al apóstol Pablo le fue revelado, lo que a Juan le fue revelado con el mensaje a las 7 iglesias, ese mensaje profético que está ahí. Y los líderes y la gente de otra congregación dice, esa es otra doctrina que nosotros no practicamos, ya no la vamos a oír. Están cerrando sus oídos. Algo que no han podido entender. Entonces, ¿cómo es que no pueden entender lo que es la iglesia? Bueno, los demonios están trabajando para poner al pueblo de Dios en contra unos de otros. Esa es la verdad. En el versículo 14, Pedro nos dice que si somos vituperados en el nombre de Cristo, el Espíritu de gloria, qué tremendo, que es el Espíritu de Dios, dice, reposa sobre
nosotros. Literalmente el griego dice el Espíritu de gloria y el de Dios. Así dice literalmente el griego en la traducción. O sea, traduciéndolo literalmente. El Espíritu de gloria y el de Dios. Entonces, el Espíritu de gloria es el Espíritu de Dios. Cristo fue glorificado en su resurrección mediante el Espíritu de gloria. ¿Te das cuenta? Romanos 8:11. Este mismo Espíritu de gloria, por ser el Espíritu del propio Dios, como dice aquí la Escritura, reposa sobre los creyentes que sufren persecución. Obviamente, con miras a la glorificación de este Cristo resucitado, del Cristo exaltado, quien ahora está en gloria, o en la gloria. Entonces, en esta epístola, el apóstol Pedro menciona 4 veces el Espíritu de Dios. En el capítulo 1, versículo 2, él habla de la santificación del Espíritu, dice aquí. En 1:11 dice que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan cuando vimos esto? Otra vez habla del Espíritu de Cristo. En el 1:12 habla del Espíritu Santo que fue enviado del cielo. Y aquí en el 4:14 Pedro dice que el Espíritu de gloria reposa sobre los creyentes que sufren persecución. Entonces, según lo que el apóstol Pedro está hablando aquí en esta epístola, el Espíritu de Cristo está en nosotros y el Espíritu de gloria reposa sobre nosotros. Entonces, el Espíritu de Cristo está en nosotros, ¿para qué? Para revelarnos todo lo que es de Cristo adentro de nosotros y nosotros lo disfrutemos. Escuche esto. Y el Espíritu de gloria reposa sobre nosotros para glorificar a Dios. Hay un espíritu, el mismo Espíritu de Dios, teniendo 2 funciones importantísimas en nosotros. La función de disfrutar las riquezas de Cristo y la otra es la función de que reposa sobre nosotros para glorificar a Dios en los tiempos de sufrimiento, en la persecución. Un aspecto de este Espíritu increíblemente maravilloso es que el Espíritu está en nosotros para revelarnos a Cristo, y otro aspecto del mismo Espíritu consiste en que Él también es el Espíritu de gloria que reposa sobre nosotros. Por un lado, por dentro nos revela a Cristo y reposa sobre nosotros el Espíritu de gloria en los tiempos de persecución para que Cristo sea glorificado. Entonces, cuanto más padezcamos por Cristo, en Cristo y para Cristo y seamos perseguidos, más gloria habrá sobre nosotros. Tampoco estoy diciendo que vayas a salir a ser perseguido, no. Pero si tú llevas una vida cristiana que testifica de Dios, entonces esa persecución de una u otra manera va a llegar. Te lo repito, cuanto más padezcamos y seamos perseguidos, más gloria habrá sobre nosotros. Y debemos pensar que eso verdaderamente es una bendición de Dios. Es una bendición de Dios. Para muchos la bendición de Dios es una casa nueva, un carro nuevo, un salario más grande, más dinero en el banco. Yo no digo que no sea una bendición de Dios esa, pero también tiene su propósito en el reino. Para el reino y para la gloria de Dios. Pero también hay una bendición de que cuanto más padezcamos los cristianos, más gloria habrá sobre nosotros. Y eso verdaderamente es una bendición, ¿no? Entonces, qué bueno que nos han calumniado, porque ahí el Espíritu de Dios reposó sobre nosotros. Qué bueno que nos han rechazado, que se han burlado. Gracias a Dios, porque en cierta medida hemos podido probar los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Otros más, ¿no? Otros lo han padecido más y otros incluso hasta ahí han quedado. Han glorificado a Dios con sus vidas, muertos aquí, en esta tierra por eso. Y te estoy hablando desde los tiempos de los apóstoles hasta los tiempos, o desde los profetas antiguos, hasta los cristianos que mataron ayer o antier o antiantier o el mes pasado, por causa de Cristo. Entonces la persecución y el vituperio, mis hermanos, no nos deben deprimir. La persecución y el vituperio
deben hacer que esté sobre nosotros un mayor peso de gloria. Entonces nos deben animar. Así que debemos regocijarnos cuando seamos vituperiados en el nombre de Cristo. Fíjate, esto pasó con Pedro y con Juan. Él vivió obviamente esto. Acuérdate cuando los agarraron y les dieron unos azotes y les dieron su pa por andar predicando en el nombre de Cristo. ¿Te acuerdas? Que les dieron sus buenos cinturonazos por andar predicando en el nombre de Cristo. Y él dice que cuando salieron de ahí salieron gozosos por haber sufrido por su Señor. Por eso Pedro escribe estas cosas, porque Pedro sabía la gloria que traería estos sufrimientos. Lo supo Pablo, lo supo Esteban, y lo han sabido todos aquellos que han muerto por causa de Cristo y han sufrido por Él. Así es que debemos regocijarnos cuando seamos vituperiados en el nombre de Cristo, porque el Espíritu de gloria, dice aquí la Biblia, reposa, ya lo había dicho Dios en el Evangelio, reposa sobre nosotros. Ahora, en el versículo 15 dice, así que ninguno de ustedes padezca como homicida, como ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Literalmente la frase entremeterse en lo ajeno significa ser un supervisor de lo ajeno. Hay cristianos que les gusta estar supervisando otras vidas y ya meterse más en lo ajeno como no se deben meter. Y déjame decirte, ya meterse más en lo ajeno implica ya es pecaminoso, mis hermanos. Y es muy pecaminoso. Ya cuando te empiezas a meter en una vida donde más allá donde no te debes meter y empiezas a indagar y empiezas a querer averiguar cosas de otras vidas y ya te metes en un rollo de otra familia, cuidado porque es como querer ver la desnudez de otras personas y ese es un pecado. Entonces ninguno padezca por homicida, por ladrón o por meterse en lo ajeno o supervisar de lo ajeno. Déjenme darle un traguito al agua. Ya se me secó la garganta. Aquí estamos como en la canción de Cricri, ladran juntos 20 perros, ¿no? En mi barrio. Entonces, fíjate qué interesante. Si en la vida de iglesia nosotros no nos conducimos con cuidado, es decir, con mucho cuidado, si no nos conducimos cuidadosamente, podríamos interferir, podríamos entrometernos en los asuntos de los demás. Y entonces, esparcir chismes de los santos, y eso equivale a interferir en lo ajeno. A nadie le tenemos que dar informes de otras cosas, excepto que sea algo que el liderazgo tenga que considerar para poner un remedio en la iglesia o que se pida oración o lo que sea. Pero ya a nivel de chisme, que Dios nos guarde a todos de interferir en lo ajeno. Entonces, chismear forma parte de lo que Pedro nombra la vana manera de vivir. En el versículo 16, Pedro añade, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por llevar este nombre, ¿no? En los versículos 14 y 16 se mencionan dos nombres. El primer nombre es Cristo y el segundo nombre es cristiano. Qué interesante. Entonces, si padecemos por causa de estos dos nombres, esto será glorioso, por ser cristianos y padecer por Cristo. Eso es glorioso. Entonces, esta clase de padecimiento es una gloria para Dios. Porque esta clase de padecimiento glorifica a Dios, porque cuando padecemos en el nombre de Cristo y como cristianos, el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de gloria, dice que la Escritura reposa sobre nosotros. Cuando padecemos por Cristo, la gloria reposa sobre nosotros, y esa gloria es, mis hermanos, el propio Espíritu de gloria por el cual Cristo fue levantado de los muertos. Ahora, la palabra griega traducida cristiano es cristianos, y se deriva del latín. Y esta terminación o este sufijo ianos, que denota ser partidario de alguien, se usaba también con respecto a los esclavos que pertenecían en aquel entonces a las grandes familias del Imperio Romano, a los que adoraban al emperador, al César, al Kaiser o Kaiser, ¿no? Se les llamaba caesarianos, ¿no? Que significaba
partidario, gracias por su paciencia, partidario del Kaiser o persona que pertenece al Kaiser. Bueno, cuando las personas creyeron en Cristo y vinieron a ser seguidores suyos, algunos del imperio consideraron que Cristo era un rival del Kaiser. Acuérdate que era salve Cristo, salve César, y César no era adorado por los cristianos, sino Cristo. Entonces en Antioquía, específicamente en el capítulo 8, 26 del libro de los Hechos, empezaron a usar de modo de vituperio el sobrenombre de cristianos o cristianoi o cristianos, que significa partidarios de Cristo. Claro que somos partidarios de Cristo, por supuesto que sí. Aleluya, gracias a Dios por eso, ¿no? Y así se referían a los seguidores de Cristo. Entonces, en este versículo dice, como cristianos, no se avergüence. El que sufre como cristiano no se avergüence. Es decir, si sufres por ser partidario de Cristo, no te avergüences, no te avergüences. Hoy, mis hermanos, en día, el término cristiano debería de tener una connotación muy positiva por causa de sus inicios. Es decir, un hombre de Cristo, alguien que es uno con Cristo, alguien que no solamente le pertenece a Él, sino que posee su vida de Él, posee la naturaleza de Cristo, en una unión de vida con Él y que vive por Él, pero además lo vive a Él en su vida diaria. Oye, hermano, esa es una vida muy alta, en verdad, muy elevada. Y el nombre cristiano debería o tiene incluido todo esto. Entonces, si nosotros sufrimos por ser esta clase de personas que el apóstol Pedro está diciendo aquí y que te acabo de escribir, bueno, no debemos sentirnos avergonzados, sino que debemos tener la valentía de magnificar a Cristo en nuestra confesión mediante nuestro modo de vivir santo, mediante nuestro modo de vivir excelente, para glorificar, para expresar a Dios en este nombre, precioso nombre de Cristo. Entonces, glorificar a Dios es expresarlo a Él en gloria. Luego en el versículo 17 Pedro dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Fíjate, este libro nos presenta, como lo hemos dicho desde el principio, el gobierno de Dios. Especialmente, mis hermanos, en la manera en que Dios disciplina a su pueblo escogido. Porque Dios nos disciplina. O sea, Dios no es como los padres de ahora, ¿no? Que permiten que sus hijos hagan rabietas, digan majaderías, les escupan en la cara a las personas o a los mismos padres, les hagan berrinches y les griten. Dios no es ese padre. Dios disciplina a sus hijos. Dios disciplina a su pueblo escogido. Y entonces, Dios usa los padecimientos que ellos sufren mientras pasan por el fuego de la persecución como el medio para juzgarlos según su disciplina, purificarlos y separarlos de los incrédulos. ¿Con qué fin? De que no sufran el mismo destino que ellos, que los incrédulos. Por eso, el juicio disciplinario de Dios, espero que lo entendamos todos, comienza por su propia casa. Ya lo hemos dicho, el hecho de que Pedro utilice esta palabra juicio en el versículo 17 indica, mis hermanos, que las persecuciones y que los sufrimientos son una especie de juicio. Entonces, el propósito de este juicio no es condenarnos a que suframos nosotros una perdición eterna, sino es disciplinarnos, es decir, someternos a la disciplina de Dios, esta disciplina en el tiempo en el que estamos viviendo, que purifique nuestra vida. Y este juicio es un fuego de tribulación, es un horno ardiente, que es lo que ya vimos al principio, que nos purifica de todas las escorias que todavía traemos. Nosotros somos como el oro, pero tenemos cierta cantidad de escorias que deben ser purificadas. Entonces, ninguna enseñanza o comunión, mis hermanos, puede efectuar esta purificación. Para ello es necesario el juicio disciplinario del horno ardiente. Fíjate, déjame platicarte por qué he visto que de repente sufren
los pastores. Bueno, muchos sufren porque están predicando a Cristo y los persiguen, ¿no? Conozco el testimonio de muchos de ellos, pastores y no pastores, estoy hablando de los cristianos en general. Pero muchos otros están sufriendo porque les gustó la mujer ajena, están sufriendo porque transaron a otros, están sufriendo porque no tienen comunión con Dios, su creador, no tienen comunión con Él. Están sufriendo porque se juntan con personas que no se deben juntar, porque hacen negocio con quienes no deben hacer negocios y porque van a lugares que no deben de ir. Eso también trae un sufrimiento. Y ahí sí Dios mete la mano de repente fuerte, porque estamos haciendo cosas y estamos reprobados ante los ojos de Dios. Esa es una manera de sufrir espantosa. Pero la otra manera de la que está hablando aquí el apóstol Pedro es cuando por causa de vivir en el nombre de Cristo, por causa de ser gente y pueblo de Dios, hombres y mujeres de Dios, por causa de que nosotros le amamos y vivimos en Él y le vivimos a Él, somos perseguidos. Eso trae un peso de gloria sobre nosotros y entonces ese es el juicio del que habla el apóstol Pedro, que es el juicio que comienza por la casa de Dios. Este concepto, mis hermanos, de una disciplina en el tiempo que nos tocó vivir, no solamente se halla en los escritos de Pedro, sino también se encuentra en las epístolas de Pablo, es decir, la disciplina dispensacional. El apóstol Pablo trata este asunto en 1 Corintios 11, versículo 27 al 32. Y en estos versículos 27 al 32 de 1 Corintios 11, Pablo dice: de manera que cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Pero pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, juicio come y bebe para sí. Fíjate, comer el pan y beber la copa del Señor indignamente es no valorar el significado del pan y de la copa del Señor, los cuales representan su cuerpo quebrantado por nosotros y su sangre derramada por nuestros pecados, por medio de su muerte efectuada que llevó a cabo nuestra redención. Entonces, ser culpable del cuerpo y de la sangre del Señor significa traer el juicio sobre sí. Entonces, hay otra parte, hay un juicio terrible que dice: dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Ay, hermanos, eso está tremendo. Mira, déjame que vayamos ahí rápidamente al Antiguo Testamento. En los tiempos de Samuel, antes de que Samuel naciera, había un sacerdote, Elí, que era el que juzgaba al pueblo de Israel. Cuando Samuel nace, como un milagro de Dios hecho a esta mujer Ana, que rogaba a Dios que le diera un hijo, y no le dio solamente este, sino que le dio otros también después, Ana y el Cana entregan, después de ser destetado a Daniel en el templo, para que sirva a Dios y nunca pase sobre su cabeza la navaja. Él era un nazareo, dedicado a Dios completamente. Un día, bueno, la Biblia dice aquí: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová y estaban en el templo. Hacían porquería y media. Y un día Dios le habla a Samuel y Samuel le dice al Señor: heme aquí, Señor, aquí estoy, habla porque tu siervo oye. Entonces, Yahvé Dios, o Yahweh Dios, o Jehová Dios, le revela a Samuel y le dice: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Este es el juicio que atraemos nosotros
por actuar mal o que podemos atraer. Fíjate, era algo que iba a hacer Dios, que el que lo oyera le iban a reteñir o retiñir los oídos. Aquel día, dice Dios, yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Oye, hermanos, esto es lo que el mundo impío está haciendo, atrayendo el juicio de Dios hacia sí. No el juicio de Dios sobre la casa de Dios para disciplinarnos y traer un peso de gloria. Este es el juicio que podemos atraer por pecar, el juicio que podemos atraer por ser descuidados, el juicio que podemos atraer por ser cristianos mundanones o mundanos o cristianoides, como lo quieras llamar. Y entonces podemos atraer el juicio de Dios. Y dice aquí, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Híjole, ¿no? Esas son las clases de padre que te hablo. No, hijitos, no es bueno que le escupas en la cara, no es bueno que hagas esto. Así es que este juicio es el que nosotros podemos atraer, como dice el apóstol Pablo en Corintios, hacia nosotros por hacer las cosas contrarias a Dios. ¡Qué miedo, qué miedo, qué miedo! El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pues no, bueno, el temor, sí, es un temor a Dios. No es un temor así como que no es temor de miedo. Claro que es un temor de miedo. Imagínate atraer un juicio de Dios hacia nosotros. Y que se cumple en nosotros la escritura, dura cosas quedan en manos del Dios vivo. Y que Dios diga, estoy esperando porque voy a cumplir en todo lo que he pensado por causa de su desviación y de su mala conducta en esta tierra como cristiano. Ay, mis hermanos, ay de aquellos que no han confesado sus pecados, de aquellos que han pecado y se han guardado ese pecado para sí mismos, siendo ya cristianos y conociendo a Dios, y aún, peor que nada, siendo líderes todavía. Oh, yo no quiero ni pensar en eso. Me daría miedo. Qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo a traer un juicio hacia mi vida de parte de Dios. Yo alabo a Dios por su disciplina, pero traer un juicio es otro asunto muy delicado, muy delicado. Comer el pan y beber la copa del Señor indignamente es no valorar obviamente todo el significado de lo que el Señor hizo, y entonces esto significa traer el juicio sobre sí. El versículo 29, Pablo usa la palabra juicio al decir, mis hermanos, que el que no discierne el cuerpo come y bebe juicio para sí. Hay quienes comen y beben juicio para sí, se les hace fácil esto y fácil aquello. No. Están comiendo juicio para sí. Entonces, comer el pan o beber la copa del Señor indignamente nos acarrea juicio. Este juicio no es la condenación eterna, no me estoy refiriendo a eso, sino una disciplina temporal por parte de Dios que puede llegar a ser muy fuerte. Dios nos dé largos años de vida, como al hermano Wayne, en casi 100 años de vida, para servir a Dios con todo su corazón. Pero muchos se han ido antes también. No digo todos por la misma causa, pero muchos por causa de su mal comportamiento dejaron de ser una bendición para los demás. Yo no quiero saber lo que les va a venir en el día de las cuentas a ellos. Dios nos guarde y nos perdone y nos limpie con su sangre de todo recoveco, de toda cosa que hay ahí, y que aún el Espíritu de Dios nos traiga a juicio, al entendimiento, aquellas cosas de las que nos tenemos que seguir arrepintiendo todos los días. Entonces Pablo continúa hablando acerca de la disciplina temporal, y en el 30 dice, por lo cual hay muchos debilitados y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Debilitados en todos los sentidos. Y muchos ya duermen. Y otros están enfermos. Qué terrible, ¿no?
Este es el castigo, el juicio temporal del Señor sobre los que participan indignamente de su cuerpo. Entonces Pablo añade en 1 Corintios 11, 31 y 32, hablando del juicio, añade esto. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas cuando el Señor nos juzga, obviamente nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. También aquí indica que si nos juzgamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Ay, gracias a Dios por esto. Que tú te puedes juzgar y decir, he sido injusto, he sido mentiroso, he sido transita, he sido chismosita, he sido un mal esposo, he sido una mala esposa, he sido un mal hijo, he sido un mal cristiano, he vituperado a otros, he hablado aquí, he hablado allá. O sea, tenemos chance de juzgarnos a nosotros mismos para no recibir juicio y ser perdonados y arrepentirnos. Entonces el juicio al que se refiere el versículo 32 no es para perdición eterna, solamente quiero hacer la aclaración, ¿no? Entonces, en este versículo, ser juzgado por el Señor indica que cuando nosotros los creyentes, los que amamos al Señor Jesucristo, somos juzgados por el Señor, lo somos para que no seamos condenados con el mundo, pero tampoco podemos decir, pues es que Dios, qué bueno que me juzga. No, en ese sentido no debemos traer juicio hacia nosotros por una mala conducta, debemos tener muchísimo cuidado con esto. Es que no debemos ignorar lo que la Biblia dice acerca del juicio de Dios. Hoy, mis hermanos, en día son muchos cristianos que no saben nada acerca de la disciplina dispensacional que Dios administra, y entonces es posible que ellos, cuando estén leyendo o viendo algo acerca del juicio, digan, nosotros ya fuimos redimidos por el Señor, jamás seremos juzgados, ¿no? Esta es una herejía que alguien enseñe que un cristiano no es juzgado por Dios. Claro que somos juzgados por Dios. Como lo hemos visto, esto no es una enseñanza herética ni es la enseñanza personal absolutamente de nadie. Esto es lo que el apóstol Pedro y lo que la palabra del Señor, porque también lo dice Pablo, y esto habla también en el Antiguo Testamento. Usted ve cómo Dios juzgó a su sacerdote Elí y cómo juzgó a los levitas, a los sacerdotes levitas, los castigó. En los tiempos de Ezequiel ellos estaban en el patio, así haciendo sacrificios. Pero los hijos de Sadoc, que eran sacerdotes también, estaban adentro, en el lugar santísimo, lo que Dios no le permitió a los levitas por causa de su comportamiento participar. ¡Qué tremendo! Según la Biblia, mis hermanos, en su gobierno, Dios está ejerciendo su administración universal, valiéndose de, como te decía en la otra ocasión, diversas clases de juicio, porque no todos los juicios son iguales. Hay muchos juicios. Hay el juicio sobre los impíos, el juicio sobre ciertas circunstancias y sobre otras circunstancias. O sea, Dios obra a través de los juicios y sobre sus diversas clases de juicio. No hay un solo juicio, o dos juicios, hay diversas clases de juicio. Y nunca debemos pensar que hoy, en este tiempo, Dios no juzga al mundo. Claro que lo juzga y lo va a juzgar. Y lo va a juzgar. El juicio de Dios en este tiempo se puede ver en todas partes. No solamente, como dice aquí en la Escritura, en algunos cristianos, sino en todas partes. Es decir, cada nación, nuestro México, los gringos, Centroamérica, Sudamérica, los de Canadá, Europa occidental, Europa oriental, Asia, o sea, todo, cada nación está bajo el juicio de Dios. Según lo que escribe Mateo 25, cuando el Señor venga, todos los que estén vivos serán juzgados. Él traerá a las naciones y las juzgará como juzga el pastor y separa las ovejas de los cabritos. Así el Señor va a juzgar a todas las naciones. Entonces, cuando en aquel entonces que después de toda la tribulación, de toda la mortandad que va a haber, cuando las naciones vengan delante de Él y Él las juzgue, entonces todo juicio o todas las naciones van a estar puestas, como ya lo están desde ahorita, bajo el juicio de Dios. Y al final del milenio, todos los incrédulos que hayan muerto serán juzgados por el Señor en el trono blanco. Y entonces vemos que habrá un juicio para vivos, un juicio para muertos.
Entre estos dos juicios va a haber un periodo de 1000 años llamado el milenio. Inmediatamente antes del milenio tendrá lugar el juicio de todos los gentiles que estén vivos. Y durante ese tiempo, el Señor dice aquí la Escritura que va a reunir delante de su trono de gloria a todos los gentiles que estén vivos y los juzgará. Muchos de ellos serán juzgados en calidad de cabritos y serán enviados al lago de fuego. En lugar de pasar por el Hades, serán enviados directamente al lago de fuego. Todo su ser, cuerpo, alma y espíritu será echado al lago de fuego. ¡Ay, Dios mío! Que Dios tenga misericordia de este mundo y que Dios nos levante y levante a los cristianos para ir a predicar el evangelio a todos los que están perdidos, en verdad. Dios, que el Señor ponga una carga en todos para eso, para llevar a cabo una evangelización. Y después del milenio, el Señor Jesucristo juzgará en el trono blanco a los incrédulos que hayan muerto, y en aquel tiempo juzgará también a los demonios. Y entonces tanto los incrédulos como los demonios, dice la Biblia, serán echados al lago de fuego, y este será el juicio para perdición eterna. Nosotros, mis hermanos, los que hemos sido salvos, no tendremos parte alguna en el juicio que conduce a la perdición eterna. Gracias a Dios por esa misericordia tan grande. Así es que no debemos tener miedo de este juicio, porque este no es el juicio que Dios va a ejercer sobre nosotros para perdición eterna. En lo que se refiere al juicio para la perdición eterna, Dios ya pasó de nosotros en Cristo nuestro Cordero Pascual, así como pasó por Israel en los tiempos de Faraón, porque la sangre estaba ahí en sus casas y habían comido del Cordero. El juicio pasó. No llegó a ellos la muerte. Así es que la situación de nosotros es semejante a la de los hijos de Israel. Ellos experimentaron la Pascua y fueron redimidos por el Cordero Pascual. Y después que salieron de Egipto y que cruzaron el Mar Rojo, ellos disfrutaron del agua viva que brotó de la roca hendida, aunque no todos, se quedaron muchos, pero los que entraron, ¿no? Disfrutaron del maná celestial también mientras caminaron en el desierto, y ellos presenciaron los milagros que Dios hizo a favor de ellos. Bueno, con todo, de entre más de 2 millones de personas que salieron de Egipto, solamente 2 entraron, ya lo sabemos, Josué y Caleb, ¿no? Son los que lograron escapar al juicio de Dios para disfrutar la tierra prometida. Porque Dios juzgó a su pueblo, como lo hemos visto, en este sentido. Es decir, el pueblo fue probado, pero por su manera de ser, trajo el juicio de Dios hacia ellos. A mí me sorprende en gran manera cuando una vez Dios le dijo a Moisés: vivo yo, que este pueblo no entrará a la tierra prometida. Son palabras fuertes. Imagínate Dios jurando por sí mismo que el pueblo no iba a entrar, y nunca se retractó. Y hoy, mis hermanos, tenemos a un Paracletos, tenemos a un defensor, a un abogado que ruega por nosotros delante del Padre. No seamos insensatos, ni seamos desobedientes, ni seamos hijos ingratos delante de Dios. Sino actuemos lo mejor posible, dejemos que Dios haga esa obra transformadora en nuestras vidas. Debido en estos tiempos, mis hermanos, a que muchos cristianos están realmente velados por las enseñanzas tradicionales, el ruego es regresen a la palabra de Dios, regresen a las Escrituras. Todo lo que se hable aquí, chéquenlo a ver si les estoy hablando la verdad. Cuando oigan una predicación, chequen si está en la Escritura, si está contextualizada, si es así como Dios acomodó las cosas, chéquenlo. Necesitamos regresar a la palabra de Dios y quitar todas las enseñanzas tradicionales. Porque la palabra de Dios es pura, la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios elimina los velos que tenemos y nos
alumbra para ver. Dice la Biblia, en tu luz veremos la luz. Dice la Escritura. Según su palabra, la palabra de Dios, sabemos que Dios ejerce en su gobierno juicios mediante, y lleva a cabo su gobierno mediante diversas clases de juicio. Muchos de los que están oyendo esto saben que han sido juzgados por Dios cuando han obrado mal y cuando las cosas se van a salir de su lugar, Dios nos disciplina juzgándonos. El simple arrepentimiento es un juicio de Dios, donde lloramos por nuestros pecados. Ahora, estos juicios incluyen tanto el juicio que conduce a la perdición eterna como el juicio que nos trae una disciplina a los hijos de Dios. Porque acuérdate que va a haber un juicio para aquellos que nunca conocieron a Dios y lo rechazaron más bien. Ahora, este juicio de Dios nos trae una disciplina totalmente diferente al concepto de muchas religiones, específicamente la religión católica que habla del purgatorio. No hay purgatorio, no existe el purgatorio. Así es que es preciso que conozcamos la verdad en cuanto al juicio de Dios y que tengamos un temor santo, un temor infundido por Dios. Mira, quiero ir a Proverbios otra vez. En el capítulo 1. Ya nos hablaron de esto, ¿se acuerdan? Carlos habló de esto, aunque creo que no terminó el libro de los Proverbios, ¿no? Pero si no terminó él un día, si el Espíritu de Dios nos pone y le entramos para terminarlo todo. Pero fíjate, dice aquí el verso 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. De esto habló Job, de esto habla los Salmos, y de esto sigue hablando Proverbios más adelante, ¿no? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Proverbios 9:10 dice lo mismo. Preciso entonces que conozcamos, insisto, la verdad en cuanto al juicio de Dios y tengamos un temor santo infundido por Dios. Temerle a Dios. Como dice aquí Pablo en 1 Corintios, tenemos que tener cuidado de cómo participamos de la mesa del Señor, de la vida del Señor. Y discernir el cuerpo y la sangre de Cristo. Y esto lo dijo en cuanto a la cena del Señor. Que los corintios eran unos borrachos, no todos, pero algunos eran borrachos y comilones. Entonces, si somos descuidados, dice la Escritura, que atraeremos juicio. Y en el caso de la cena del Señor, comeremos y beberemos juicio. Cuando hay un descuido, dice aquí el apóstol Pablo. Y este juicio podría incluir el hecho de sufrir debilidad, enfermedad e incluso la muerte. La debilidad, mis hermanos, es una señal de advertencia. La enfermedad y es una advertencia. Ya el primero es un semáforo, es una luz así tenue que te advierte algo. Tal vez el semáforo amarillo, pero ya entrar a la enfermedad e incluso la muerte ya es el semáforo rojo. Entonces la debilidad es una señal de advertencia y la enfermedad es una advertencia todavía más avanzadita. Y si hacemos caso omiso de estas advertencias, entonces podríamos experimentar el juicio que conduce a la muerte y morir antes de tiempo. Ananías y Zafira y muchos que han sido un ejemplo de esto.
Gracias a Dios que eso está escrito ahí para advertirnos a nosotros. ¿Qué es este juicio? La disciplina de Dios. Una disciplina que es nada menos que el juicio de Dios sobre los creyentes que andan mal en ciertos asuntos. Ese no es el juicio. O sea, como todavía hay áreas que no están todavía completamente bien, bueno, vamos a sufrir ciertos juicios del Señor. Pero espero que no lleguen a ser tan graves como esta situación de debilidad, enfermedad o muerte, sino que Dios nos vaya disciplinando poco a poco. Pero para algunos va a ser necesario eso. Y tenemos que clamar que Dios, arrepentirnos y pedir misericordia, esa es la verdad. Y esta es una de las enseñanzas básicas, mis amados, de los apóstoles, la cual fue enseñada por el apóstol Pedro, pero también la enseñó el apóstol Pablo. Por eso ya hablamos de eso hace ratito. Vamos a dejarla ahí y yo quiero hablarte la siguiente vez de que el juicio comienza por la casa de Dios y vamos a hablar un poquito de la casa, pero eso será la siguiente vez. Así es que vamos a darle gracias al Señor por este tiempo y por su palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por todo lo que está escrito aquí, Señor, que nos habla acerca de tus juicios, nos habla acerca de discernir las cosas. Y te damos gracias, Padre, porque tú nos disciplinas y porque tú, Señor, nos confrontas para irnos perfeccionando también. Oramos y confesamos, Señor, que nos da temor caer o traer juicios hacia nosotros. Te pedimos que sigas transformando nuestra vida, nuestras vidas, para seguir adelante en todo. Y que podamos ser perfeccionados, Señor, hasta el día de Jesucristo, en tu gracia y en tu misericordia. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias por librarnos del mal. Y a ti sea la gloria, Padre, y la alabanza en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga y nos vemos la siguiente vez.